acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Dios los bendiga, a los que están agregándose. Vamos a seguir adorando al Señor y a decirle que el socorro ha sido Él. Vamos a buscarlo en esta mañana y que Él nos abrace, que Él nos guíe, que su Espíritu Santo esté tocando tu vida, la mía, la de tu familia, la de mi familia. Él ya está abrazándote en esta mañana, ya te está escuchando, porque Él no te ha abandonado. Él te sostiene todos los días. Vamos a decírselo. Me has sostenido, oh, tu diestra me has sostenido. Oh, Shira bara 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 isiakanda, Shira bara isoyakanda, Shira bara. Temprano yo te buscaré. Sí, Señor, te estamos buscando temprano. De madrugada yo me acercaré a ti. Nos acercamos en esta mañana, Señor, para anhelarte, porque te anhelamos, porque te necesitamos, porque tenemos sed de vos, Señor. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Mi alma está pegada a vos, Señor, porque siempre me sostuviste, siempre estuviste ahí, siempre, siempre estuviste ahí. Me has sostenido. Nunca me abandonaste, Señor, siempre estuviste ahí, siempre estuviste conmigo, Señor, siempre. Temprano yo te buscaré. Es lo más lindo levantarse y empezar a escuchar al Señor, adorarlo, escuchar su palabra. Es lo más hermoso. Mi alma te anhela y tiene sed. Decíselo como una oración. Queremos ver tu gloria y tu poder, Señor. Y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Sí, Señor, en tus abrazos yo me gozo. En tus abrazos siento paz, porque mi alma está pegada a ti, Señor. Porque tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. No te canses de decírselo. Tu diestra me sostiene y me sostuvo, Señor. Decíselo como una oración. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido.
Sí, Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana porque siempre nos sostuviste, porque siempre estuviste ahí. Señor, queremos anhelarte todos los días. Queremos bendecir tu nombre, queremos levantar tu nombre en alto. Queremos levantar tu nombre, Señor, como bandera de victoria en nuestras vidas. Señor, siempre nos sostuviste, siempre estuviste ahí. Señor, te anhelamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, gracias por tu amor, por tu gran amor, por tu infinito amor sobre nuestras vidas. Gracias porque siempre que te necesitamos estuviste ahí sosteniéndonos, cuidándonos, escuchándonos y muchas veces hablándolo, Señor. Siempre que acudimos a tu presencia, Señor, siempre estuviste ahí. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tú me has sostenido, oh, tú me has sostenido. Dice una vez más, oh, tu diestra me has sostenido. Díselo una y otra vez. Decíselo, no te canses de decírselo. No te canses de decirle que su diestra nos sostiene, que tu diestra te sostiene siempre. No te canses de agradecérselo, no te canses de decírselo en esta mañana. No te canses. El Señor ya está ahí tocándote. El Señor está abrazándote. El Señor está ahí, Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Oh, ria bara y siakanda. Oh, shira bara y siakanda. Tu diestra de poder, Señor, lo sostiene. Nunca nos abandonaste, Señor, nunca. Siempre estuviste ahí. Oh, ria bara y siakanda, shira barai. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Te anhelamos, Señor, te anhelamos en esta mañana. Háblanos, Señor. Estamos dispuestos a escucharte, Señor, porque mi socorro, nuestro socorro siempre fuiste vos, Señor. Oh, ria bara y siakanda, shira barai. Oh, shira bara y siakanda. Me gozaré bajo tus alas, Señor. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Decíselo que su diestra te sostuvo, que Él es tu socorro, que Él siempre estuvo ahí. Agradecele por su gran amor por nosotras. Agradecele de su gran amor por vos, por mí, por nuestra familia. Agradecéselo, no te canses de agradecérselo por las buenas y por las malas situaciones. Agradecele en esta mañana. No te canses de agradecerle. Seguí con este espíritu para el Señor, seguí así como estás, bajo sus alas, bajo su amparo. Seguí agradeciéndole en esta mañana. Seguí agradeciéndole en esta mañana. Oh, ria bara y siakanda, porque Él es santo, Él es poderoso, Él es hermoso. Decíselo con el corazón. Señor, vos sos mi amado, sos el amado de mi alma. Oh, ria bara y siakanda, shirabarai. Santo es tu nombre, santo. No dejes de agradecer por lo bueno y por lo malo, porque Él es digno de tu alabanza. Él es digno de tu adoración, de tu agradecimiento. Él es digno. Oh, rapapapapa y shirakanda, shirabarai siakanda. Él ya está ahí. Su presencia, su amor por vos es infinito. Su amor por mí es infinito. Él ya te está tocando, ya te está abrazando. Él ahí está dándote lo que estás necesitando, ese amor, esa bendición, ese milagro, esa victoria. Él ya está ahí. Él está sanando tus heridas, está quitando la soledad, la tristeza de tu corazón. Él te está fortaleciendo en su presencia.
Si sentís un fuego, el fuego que estás sintiendo es la presencia del Señor. El Señor te está diciendo, acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Te estoy abrazando, te estoy cuidando, nunca me fui, estoy acá, te dice el Señor. Estuve aún en esos momentos donde no parecía que estaba. Siempre estuve ahí. Solo quería que me hablaras. Solo quería que me hablaras para mostrarte que estaba ahí. Oh, Rabarabarabaraiziacanda. El Señor nos ama con su amor eterno. Tiene cuidado de vos y de mí. Tiene cuidado de nuestra familia. Tiene cuidado de todo. Oh, Rabarabarabaraiziacanda, Shirabaraizoyacanda. Porque Él nos ama. Él nos ama. Él fue a la cruz por vos y por mí. Él nos amó primero. Antes de que nosotros lo amáramos, Él ya nos amó. Por eso el sacrificio de la cruz, por eso su amor derramado en la cruz, para que nos salve, para que nos liberte. Señor, sos digno de nuestra alabanza, sos digno de nuestra adoración, sos digno de tomar nuestra vida, Señor. Te entregamos todo en esta mañana, te entregamos todo, nuestra casa, nuestra familia. Cada área de nuestra vida es tuya, Señor. Nuestro cuerpo es templo, es morada tuya, Señor. Es tu casa, Señor. Instálate en nosotros en esta mañana, todos los días de nuestras vidas. Señor, límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Que tu Espíritu Santo siga fluyendo y siga tocando en esta mañana. Señor, trayendo libertad, trayendo amor, trayendo consuelo, trayendo misericordia, trayendo paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, Riabarai, Siakanda, Shirabarai. Santo, 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 santo es tu nombre. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gobierna nuestras vidas, gobierna nuestra alma, gobierna nuestra casa, nuestra familia. Toma control y dominio en esta mañana de cada situación. Señor, y en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia las peticiones de mis hermanas. Cada petición que nosotros estamos haciendo en este tiempo, las actividades que vamos a realizar en esta mañana, las ponemos delante de tu presencia. Señor, que tu mano de poder esté multiplicando, Señor, nuestros dineros en los bolsillos, Señor, la cancelación de cuentas, Señor, la mercadería, todo, todo, multiplica tu multiplicación, Señor. Así como hiciste con los panes y los peces, Señor, en este tiempo multiplica. Necesitamos de ese milagro de la multiplicación. Y necesitamos también de ese milagro que hiciste con el valle de los huesos secos. Resucita cada vida, así como hiciste en los valles, Señor, hacerlo en nuestras vidas. Resucita, Señor, cada sentimiento, cada anhelo, nuestras familias, todo, Señor. Pon vida donde no la hay. Señor, en el nombre de Jesús, si hay personas que en esta mañana se sienten muertas, soplo vida sobre ellas en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, soplo vida, Padre. En el nombre de Jesús, ato toda falta de entendimiento, toda distracción, toda sordera y toda ceguera espiritual. Y en el nombre de Jesús lo echo fuera. En el nombre de Jesús, ahora. Diablo, no tenés autoridad, no tenés control, no tenés dominio, ni sobre mi vida, ni sobre mi casa, ni sobre mi familia, ni ningún área de mi vida, ni la de las guerreras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el enemigo está vencido. El enemigo está vencido. Así como como David venció a Goliat, en esta mañana ahora todo Goliat cae en el nombre de Jesús. Por tu poder, Señor, por tu amor y por tu misericordia hacia nuestras vidas. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias por tu benevolencia, gracias por tu paz, gracias por tu amor. Gracias, 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 Señor. Gracias. No me canso de agradecerte, no me canso de bendecirte, Señor, porque tú estás siempre pendiente de mis cosas y me llenas de amor, de paz, Señor, todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, te amamos, mi Rey. Te amamos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amadas guerreras, amadas del Señor, vamos a orar por la palabra, que el Señor nos esté dando revelación y que nos dé el entendimiento
como para poder entender esto que vamos a hablar, que es tan importante. Amén. Si bien toda la palabra es importante, pero lo que el Señor nos quiere decir hoy es importante para tener una buena presencia. Amén. Un buen testimonio. Amén. Padre Santo, Padre amado, pongo delante de tu presencia, Señor, esta palabra, pongo delante de tu presencia mi vida. Señor, que seas tú hablando y que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca. Señor, en el nombre de Jesús, toma control y dominio de mis palabras, toma control y dominio de toda mi vida. Señor, para que pueda reflejar lo que vos querés decir, para que podamos tener esa revelación en esta mañana que necesitamos. Trae revelación, ciencia. Muestra todo, Señor, lo que querés mostrar a cada una de nosotras para que podamos tener esa vida que vos escribiste, esos consejos, tomarlos y ponerlos por obra, Señor, para que podamos glorificar tu nombre y ser testimonio tuyo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Abra su Biblia, amada, y algún amado que se está ahí escuchando a través de sus teléfonos, de sus celulares. En Primera de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer todos los versículos, del 1 al 15. Amén. Y acá en los primeros versículos lleva por título Instrucciones sobre la oración. Y vamos a comenzar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestros de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? A este capítulo y vamos a contar un poquito lo que pasaba en el capítulo anterior, en Primera de Timoteo. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, recordemos que Timoteo era un líder de la iglesia de Éfeso, y Pablo le aconseja que enseñara sana doctrina y que no permita que falsedades populares distrajeran de las enseñanzas del Evangelio. Pablo le enseñó a Timoteo acerca de los oficios de obispo y diácono y habló sobre los requisitos que deben reunir aquellos que sirvan en esos puestos. Pablo también escribió sobre su profundo agradecimiento a la misericordia que había recibido de Jesucristo cuando se convirtió. También puede ayudarte a entender la importancia de la función que desempeñan los obispos y otros líderes de la iglesia. Siguió escribiendo en Primera de Timoteo, en la primera carta. Es muy probable que se haya escrito entre los años 64 y 65 después de Cristo. Quizás
mientras Pablo estaba en Macedonia. Antes de escribir esta carta, Pablo había sido liberado luego de 2 años de encarcelamiento. Recuerden que Pablo estaba en arresto domiciliario. Él estaba en Roma y es probable que estuviera viajando mucho, visitando las regiones donde antes había establecido las iglesias. ¿Para qué y por qué escribió este libro Pablo? Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Recordemos que Timoteo había estado con Pablo durante su segundo viaje misionero. Timoteo era un fiel colaborador de Pablo y Pablo lo había formado. Después de esto, Timoteo siguió siendo un misionero fiel y un líder de la iglesia y uno de los colaboradores de mayor confianza de Pablo. Pablo se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. El padre de Timoteo era un gentil griego, pero su madre y su abuela eran mujeres judías rectas que le habían enseñado y ayudado a aprender las escrituras. En el momento en que se escribió esta carta, Timoteo estaba como líder de la iglesia de Éfeso. Pablo le dio a entender que algunos dudaban de la capacidad de Timoteo porque Timoteo era muy joven. Pablo tenía la intención de visitar a Timoteo en persona, pero no estaba seguro de si iba a poder hacerlo. Pablo le escribió esta carta a Timoteo para enseñar y ayudarle a entender mejor sus deberes como líder. Las características de este libro. A las cartas que escribió Pablo en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo y Tito, se las llama epístolas pastorales o epístolas paulinas, porque Pablo aconseja a los pastores o líderes de la iglesia, ¿sí? Los pastores, recordemos que son los que tienen a su cuidado un grupo de personas que Dios le ha puesto, ¿sí? Y es igual a los que llamamos obispos. Amén. Pablo sugirió pautas para ayudar a Timoteo a reconocer a los candidatos apropiados para servir como obispos o diáconos. Y esto lo ayudó a la vez la responsabilidad que tienen los líderes de la iglesia. Ellos tendrían que dar aquello que necesitaban, tanto como natural y espiritual, a los hijos espirituales y a las ovejas. Amén. Hasta acá. ¿Sí? Creo Timoteo es importantísimo, ¿sí? Para la guía de la iglesia. Sí, son consejos de Pablo que le da para que se pueda hacer todo en orden y bien, ¿sí? En primera de Timoteo, recordemos que Pablo advierte contra las falsas enseñanzas. Le da gloria al Señor por su misericordia que lo salvó. Pablo se refiere a sí mismo como el peor de los pecadores, ya que recordemos que él antes perseguía a los cristianos. Pablo le dice que así como él tuvo misericordia de él, también lo va a hacer con ellos. Y en este capítulo 2, Pablo enseña sobre la oración y la adoración correcta. Enseña que Jesús nos rescató a todos y que es el único mediador ante el Padre. Enseña a los hombres y a las mujeres sobre la manera de comportarse en la iglesia. Esta es una pequeña introducción, así que vamos ahora a desmenuzar la palabra. En el primer versículo vamos a ver cómo Pablo les dice cómo orar y por quién orar. Cuando dice ante todo, esto quiere mostrar la importancia de lo que va a decir. Pablo habla de la importancia de tener en el corazón y la mente la oración, el buscar de Dios y poder tener comunión con el Señor. Cuando dice rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, acá describe las distintas maneras de comunicarnos con Dios. La oración es la forma que tenemos para comunicarnos con el Señor. Las rogativas simplemente es pedir algo. Recordemos que orar no es solo pedir, pero cuando pidas, pedí con confianza en Él. Cuando dice peticiones, se refiere a la oración que hacemos por otros. Si no lo estás haciendo, hacele un lugarcito para orar por otras personas. No pienses solamente en vos. Amén. Tenemos que darle lugar a otros que también están necesitando y quizás no tienen la fe
no tienen la confianza o la seguridad que podemos tener nosotras que ya conocemos a Jesús. Cuando dice acciones de gracia, tenemos que ser agradecidas por lo bueno y por lo malo. El ser agradecido es una virtud del amor al Señor. Por eso no nos tenemos que cansar de agradecerle, por todo, porque aún lo malo, detrás de eso viene una gran bendición, viene una gran victoria y quizás, y muchas veces, no quizás, siempre viene el milagro que estás esperando. En el área donde tenés situaciones complicadas es donde viene el milagro, pero ese tiempo de proceso es para que cuando recibas ese milagro, ¿sí? No lo pierdas, ¿sí? Entonces Dios te tiene que transformar, te tiene que procesar y te tiene que enseñar a cuidar lo que Él te dio. Cuando lo recibas, seguro no lo vas a perder. Amén. El Señor necesita seguridad. Por eso tenemos que agradecer lo bueno y lo malo, porque todo es para recibir bendiciones del Señor. Cuando dice todos los hombres, todos necesitan oración. A veces nos dicen que no creen, que son ateos, que no necesitan nada. ¿Cuántas veces te pasó? Pero el Espíritu Santo nos muestra que tenemos que orar por esa persona. Ellos no saben que necesitan oración, pero el Señor sí lo sabe. Y nos muestra a través del Espíritu Santo por qué motivo tenemos que orar por esas personas. Amén. Oremos por todos aquellos que el Señor nos dice que lo hagamos. Muchos oran solo por su familia y gente amada, pero debemos orar por todos, no por algunos. Aún, y escucha bien, aún por aquellos que tenemos problemas o consideramos nuestro enemigo. Es por todos que hay que orar, no solo por los que nos caen bien o amamos. El Señor quiere que todos sean salvos, y eso es el motivo de la oración. Oran por sus pastores, por su iglesia. Esto también entra en todos los hombres. Es importante que tengamos como pastores y como iglesia, que oremos los unos por los otros. Amén. Todos necesitamos de la oración. No crean que por ser pastores, por estar al frente de la iglesia, no necesitamos la oración de todos. La necesitamos porque nos ayudan como a levantar las manos, como Dios usó a Aarón para ayudar a levantar las manos a Moisés. Amén. Sus oraciones ayudan a que nosotros podamos tener las manos levantadas y seguir el camino y lo que Dios puso en nuestras vidas, el propósito que Dios puso en nuestras vidas. A veces son muchas las batallas, pero gracias a la oración de la congregación, a la oración del pueblo, seguimos fortalecidos. Amén. Cuando dice acciones de gracias por todos los hombres. Yo te pregunto, ¿agradeces por la persona que está en tu contra, por la que te persigue, difama, etcétera? ¿Sabés que cada uno de ellos tiene un propósito en tu vida? Agradece al Señor aún por ellos, porque vas a ser transformada a través de estas situaciones. Podés cambiar de iglesia, podés cambiar de anexo, de barrio, pero mientras que esa área de tu vida, esa que Dios está tratando a través de ellos, vayas a donde vayas, te va a pasar lo mismo. Agradece aunque estés enojada, agradece siempre. Es fácil agradecer por los milagros y demás, pero agradecer por las batallas es simplemente amar a Dios aún en medio de la dificultad. Sabemos, y usted, que es difícil, ¿no? Orar y agradecer aún por los problemas. Y usted me dirá, pero pastora, si a veces no puedo ni orar, estoy tan mal, con tantos problemas que no puedo ni orar. ¿Sabes una cosa? No importa cómo vos estés, porque el Espíritu Santo se va a glorificar en tu vida. Él se va a glorificar. Lo único que tenés que hacer es ir, tener ese lugarcito para el Señor y orar. Él te va a escuchar. Y ahí es donde el enemigo huye. Pero vos vas a poder pasar las situaciones con paz. Tenés que poner los pies por fe, caminar sobre las aguas por fe. Amén. Da el primer paso. Amén. Y vas a ver la gloria de Dios. Pero tenés que vivir y caminar por fe.
aunque veas todo al revés, tenés que agradecer. Gracias, gracias, gracias. A veces vemos a nuestros hijos en situaciones muy difíciles y eso como mamá nos duele, pero tenés que agradecer. ¿Sabes por qué? Porque tenés que tener la plena seguridad de que Dios lo guarda, que Dios lo cuida y que está tratando sobre él, sobre ella. Amén. Dios está tratando y nunca lo abandona. Es más padre y madre que vos y yo. Primero fue hijo de ellos y después primero fue hija del Señor y después fue hija de nosotros. Amén. Entonces tenés que tener esa confianza en que Dios es el que cuida de tus hijos, de mis hijas. Dios cuida. Amén. Dios cuida de cada situación. Pero tenés que tener esa fe y esa confianza. Y si ves que la cosa y la situación que están viviendo tus hijos o que estás viviendo vos se pone peor, cada vez está más oscura, dale gracias al Señor. ¿Sabes por qué? Porque así como en la noche amanece, sale el sol, cuanto más oscura está la noche, está la luna, y empieza a salir el sol después y amanece. Así es el milagro. O como cuando la mujer está de parto, los últimos días son muy dolorosos, son molestos y aún el último momento es muy doloroso. Pero después tenemos el milagro de la vida, que son nuestros hijos. Amén. Así son los milagros del Señor. Así que agradecé, porque cuando estás de parto ya no das más. Ya no das más, los últimos momentos no podés ni caminar. Pero sabemos que viene el milagro de la vida, porque lo sentimos, porque lo tenemos. Quizás hoy no estés viendo el milagro que estás esperando, pero estate bien segura que viene, que llega. En el área que estás pasando, la dificultad, el problema, viene el gran milagro de la vida. Amén. Así que pasalo y vilo con paz y con acción de gracias. En el versículo 2 vamos a encontrar que Pablo le dice a Timoteo que tiene que orar por las autoridades. Cuando dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Podés estar o no de acuerdo con la política del gobierno de tu país, pero tenés que orar por ellos, que Dios tome el control de todas las cosas. Él pone y saca reyes, solo Él. En el versículo anterior, Pablo dice que hay que orar por todos los hombres y debemos dar gracias por los gobernantes, porque Dios los puso para que haya una orden. Pero pastora, están haciendo un desastre. La oración no es para que cambien. La oración es evangelística, la oración es para que ellos puedan ser salvos, para que ellos puedan conocer al Señor. Y de ahí Dios va a orar. La oración tiene que ser para que Dios tome el control de todo y que puedan recibir y conocer al Señor. Y a partir de ahí es el Señor el que va a obrar sobre ellos. Y cuando dice, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, debemos orar por un gobierno y sus gobernantes para que podamos vivir tranquilas con nuestra vida cristiana. Pero no debemos buscar favores de ellos. Amén. ¿Escuchaste bien? No hay que buscar favores de ellos, porque si no estás pactando, estás haciendo un pacto con alguien que no está dentro de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado. No mezclemos la política con el ser cristianos. Tengamos cuidado. Amén. No mezclemos la iglesia con la política. Si querés ser política, hacelo. Sí, si tenés llamado a hacer política, hacelo. Pero no involucres la fe de Dios con la política. Que el hecho de que vos estés en el medio de los políticos o estés en el gobierno, Dios te da autoridad sobre todo. Pero la autoridad que te da es para que puedas transformar, que seas una... que puedas ser luz, que no seas como ellos, que no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a vos. Amén. Que ellos se conviertan a vos. Tiene que ser evangelístico. Sí, somos factor de cambio. Nosotras somos factor de cambio, ya sea en el trabajo, en el gobierno, en cualquier lugar que estemos. Que ellos se vuelvan a nosotros, no que nosotras nos volvamos a ellos haciendo pactos que están fuera de la voluntad de Dios. Tengamos cuidado, el enemigo es muy sutil.
Sigamos avanzando. En los versículos 3 y 4, que el motivo por el cual tenemos que orar por todos los hombres es para que sean salvos, como vos y como yo. Y dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La oración por las autoridades debe ser evangelística. El objetivo es que puedan conocer al Señor y ser salvos. Y cuando dice, y vengan al conocimiento de la verdad, no podemos ser salvos si no conocemos un poquito a Jesús y de lo que Él hizo en la cruz por vos y por mí. Amén. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer su palabra. Y tenemos que poner por obra su palabra. En los versículos 5 al 7, Pablo dice cómo tiene que ser salvados todos los hombres. Cuando dice un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo hombre, no hay otro camino para ir al Padre que Jesús. Pablo lo repite lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos creen que a través de cualquier camino se llega al Señor, si se tiene un buen corazón, pero la Biblia se opone a esta idea. Como ustedes saben, siempre digo que los umbandistas, los que están en hechicería, en brujería, conocen quizás la Biblia, la palabra más que vos o yo, y nos engañan, pero parecido no es igual. Muchas veces se engañan a la gente porque hablan de Dios, pero no hacen las cosas que Dios les manda en la palabra, hacen todo lo contrario. Amén. Por ejemplo, en Lucas 18, versículos del 9 al 14, vemos que el fariseo y el recaudador de impuestos, cada uno fue a Dios con sinceridad. Uno fue aceptado y el otro no. En Lucas 18, en los versículos 18 al 23, vemos que el joven rico fue a Jesús con sinceridad, pero fue rechazado porque no dejó todo para seguir a Jesús. En Levítico 10, versículo del 1 al 3, vemos en la historia de Nadab y Abiú el juicio de Dios sobre ellos. Nos muestra que no podemos ir al Señor como queremos. La sinceridad no es suficiente. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Parecido no es igual, amadas. Puede parecer bueno, pero no lo es. Ser sinceras no basta. Tener un corazón sincero no basta para llegar al Señor. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que seguir al Señor. Cuando dice Jesucristo hombre, esto nos recuerda que Jesús todavía es humano, incluso al estar sentado en su trono en el cielo. Jesús es Dios y también es humano, pero su humanidad es glorificada y resucitada. Cuando dice, el cual se dio a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo. Vos estás dando tu tiempo, pero no te estás dando a vos misma. Podés dar tu vida, pero no te estás dando a vos misma. Jesús quiere que nos entreguemos por completo como lo hizo Él. Cuando dice, en rescate por todos. Jesús pagó por nuestros pecados. Él nos rescató y nos liberó. A todos los que nos acerquemos a Él. Cuando dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Pablo predicaba la salvación a través de Jesús, como lo hizo en 1 Corintios, capítulo 2, en los versículos 1 y 2. Y dice, maestro de los gentiles. Pablo predicaba el evangelio a todos, judíos y gentiles, pero como vio que los judíos lo rechazaban, empezó a predicarles más a los gentiles. Muchos de los judíos no lo veían con la autoridad que lo veían los gentiles. Amén. Que quizás también te pase a vos. Quizás muchos que te conocen te rechazan, ¿no? Y no creen en lo que estás diciendo y no creen en tu transformación, no creen. Por eso hay que ir y predicar a aquellos que no conocen del Señor. Amén. Tenemos que ser esos cristianos que van caminando y predicando el Evangelio y hablándole a toda criatura, tal como el Señor lo ordenó. En el versículo 8 vamos a ver el rol del hombre en la dirección de la oración.
cuando la iglesia se reúne. Cuando dice que los hombres oren en todo lugar. Pablo habló de lo que tiene que hacer la iglesia cuando se reúne. Cuando dice que los hombres, Pablo dio por sentado que los hombres serían la cabeza en las reuniones de la congregación. Acá estamos las mujeres, ¿no? ¿Cómo los hombres? Nada más que los hombres. Pero pastora, ¿cómo los hombres? ¿Y usted es pastora? Bueno, ya lo vamos a leer, ya lo vamos a seguir. Pero el hombre es la cabeza, tanto en la iglesia como en tu casa. Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Amén. Cuando dice levantando manos santas, Pablo decía que las manos que se levantaban tenían que ser manos de personas que estaban apartadas para Dios, no cualquier mano. Eran las manos santas. Ser santo significa es ser apartada para Dios. ¿Estás apartada para el Señor? Entonces levanta las manos. Amén. Y agrega, sin ira ni contienda. Las oraciones no tienen que hacerse con enojo y sin fe. Cuando lo hacemos enojados o sin fe, podemos hacer más mal que bien. No tenemos que albergar falta de perdón ni sentimientos de venganza. Dejemos que el Señor obre. No quiera ser vos la que quiera hacer justicia. Amén. Porque lo único que vas a hacer es lío. Amén. Y el Señor no quiere ni iras ni contiendas, ni venganzas, ni falta de perdón. Él quiere fe, amor, misericordia y paz. En los versículos 9 y 10 va a hablar del comportamiento de nosotras, o sea, de las mujeres. Pablo dice que tenemos que darle más importancia a la belleza espiritual que a la belleza física. Y acá, amada, diga amén o ay, 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 porque acá es donde Dios empieza a hablar fuerte, ¿sí? Tremendo. Acá algunas van a estar en desacuerdo, pero Pablo no era machista. Pablo amaba a las mujeres, pero también respetaba lo que Dios había puesto al hombre como cabeza, por lo cual muchas mujeres no lo ven así, ¿sí? Pero bueno, vamos a explicarlo más adelante, no me voy a adelantar. Cuando dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Así tenemos que vestirnos, no tenemos que ser provocativas, sin grandes escotes, sin ropa muy ajustada, etc. No hace falta que seas provocativa ni que estés mostrando. Tampoco hace falta que te estés poniendo esas polleras largas y que te tapen todo y no ponerte pantalones. No, tenés que ser decorosa, no tenés que ser provocativa, no tenés que llamar la atención deliberada y provocativamente. Si llamamos la atención, sea porque estamos elegantes, muy bien vestidas, prolijas. Si querés maquillarte, que tu make-up no sea una puerta, o sea, no sea un maquillaje fuerte, esos ojos negros, esos labios rojos, sino que sea algo suave y sutil, algo delicado, algo fino, algo que podamos mostrar y que no quede chocante. Amén. La mujer de Dios es elegante, fina y delicada. Amén. Seamos esas mujeres que Dios formó. ¿Sí? Vistámonos con algo decoroso, con algo. Ya te digo, no es que te tenés que taparte desde la cabeza hasta los pies. No, podés vestirte con pantalones, podés vestirte con pollera. No hace falta que te vistas en forma antigua, ¿sí? Podés vestirte a la moda, pero bien, ¿sí? Sin estar provocando ni mostrando tu sexualidad o tu sensualidad. Amén. Cuando dice los peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos costosos. Esto que describe Pablo es todo lo contrario a pudor o modestia o sencillez, que es lo que el Señor quiere. No hace falta que estés mostrando el poder adquisitivo que tenés. Simplemente sé sencilla, modesta. Y no quiere decir que te vistas de una manera aburrida ni antigua. Simplemente que no muestres que tu poder adquisitivo es más grande que el de todos. No es necesario sobresalir o llamar la atención de esta manera. La forma de cómo te ves, tu forma de vestir, tu forma de mostrarte es también lo que hay en tu corazón. Cuando dice sino con buenas obras, este es el adorno más importante si te vestís modestamente.
mas las buenas obras que hagas, estás vestida perfectamente. Las buenas obras nos hacen más hermosas que tener joyas, ropa o cara. Amén. Lo que Dios hace a través de tu vida. Por eso tenemos que alimentar más la parte espiritual que la parte exterior, ¿sí? Tenemos que estar hermosas, hermosas. Pero la gracia de Dios es la que nos va a hacer hermosas. ¿A través de qué? A través de tu corazón. Si vos mostrás ese poder adquisitivo y mostrás y llegás con, no sé, con esos aros de rubíes, de oro, de plata, qué sé yo, eh, a Dios eso no le agrada. A Dios le gusta la mujer sencilla, la mujer pudorosa, la mujer modesta, aquella que se ve porque Dios la hace ver. Dios hace que se vea, no por cómo se viste o por cómo, o por las cosas caras que lleva o por cómo se peina, sino porque es Dios el que la muestre. Recuerde que la mujer de Dios es elegante, fina, delicada, sencilla y modesta. Sigamos viendo en los versículos 11 o 12. Pablo dice que la mujer debe ser sumisa y dejar que el hombre de Dios tenga la autoridad para dirigir la iglesia. Oye, amadas, acá las quiero ver. Amén. Y van a decir de nuevo muchas, pero este Pablo era re machista. No, no era machista. Él seguía las órdenes del Señor. Amén. Cuando dice la mujer aprenda en silencio. Acá muchas pensarán, uy, ¿cómo hago para callarme? ¿No es cierto? Pero no es que no podemos hablar. Pero en ese tiempo las mujeres gritarían o hablarían en voz alta. Aprender en silencio quiere decir que tenían que escuchar lo que Dios les quería enseñar a través de los hombres escogidos para dirigir la iglesia con sujeción, no peleando. La sujeción es el principio de aprender, ¿sí? Muchos no quieren sujetarse, quieren hacer y dirigirse de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a lo que piensan, de acuerdo a lo que creen. Eso no agrada a Dios. Amén. Eso es rebeldía. Algunos creen que esto se debe a que antiguamente, y quizás hoy en la actualidad algunas iglesias que dicen llamarse las primitivas, los hombres y las mujeres se sentaban separados, lejos, y las mujeres interrumpían el culto de la iglesia al querer hablar con sus esposos y gritaban para que las escuchasen. Imagínense ustedes el revuelo que se armaría en la iglesia, ¿no? Hola, amor, escúchame, vamos a ir, tenemos que acordarte que tenemos que ir al shopping. ¿Se imaginan eso en el culto? Amor, ¿qué querés que te haga de comer? Amor, eh, ¿ustedes se imaginan el revuelo? Amor, no te olvides de... Sería tremendo, ¿no? Entonces Pablo lo que aconsejaba es, a ver, que las mujeres se queden calladitas, ¿no? O sea, que escuchen la palabra de Dios y que no estén molestando a sus maridos con sus gritos. Eso es lo que decía Pablo, no era que no podían hablar, sí podían hablar, pero en el momento en que era oportuno, no en el medio de un culto, en el medio de la congregación. Tremendo. Qué lío que sería. Por eso, bueno, Pablo le escribe, ¿no? Y le aconseja esto. Y le dice que la mujer aprenda en silencio. O sea, lo que estaba diciendo es que la mujer escuche al predicador. Amén. Sí le estaba permitido a los hombres hacer preguntas en las asambleas o interrumpir al predicador cuando algo no entendían, pero las mujeres no podían hacerlo. Amadas, lamentablemente, cuando hay mujeres hay problemas. Las mujeres somos bullangueras, se nota cuando hay mujeres en un lugar. Yo trabajé en un banco, soy jubilada de un banco. Nos jubilamos jóvenes, a los 50 años ya nos jubilamos. Y, y la verdad, se notaba cuando venían todas las maestras a cobrar. Me lo decía mi papá también se jubiló en el banco, lo vi yo, y aún mi hija hoy está trabajando en el banco y lo ve ella. Y cuando vienen las mujeres, cuando vienen las maestras, se arma un flor de lío porque es un bullicio tremendo que te impide trabajar.
Es una murmuración tremenda, son gritos. Y cuando están en vacaciones, más todavía, empiezan, ay, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde estuviste? Y contame. Y se escucha la conversación. Es tremenda. Las mujeres somos tremendas, tremendas. Somos eufóricas. Así que imagínense en ese tiempo, si no había orden. Hoy, gracias a Dios, en la iglesia no pasa, ¿no? Esto de que las mujeres estén por un lado, por el otro, gritando. Pero en ese tiempo, imagínense, si no se ponía orden, eh, imagínense gritando de una punta a la otra. O sea, sería tremendo, terrible. El Espíritu Santo se volaba, ¿no es cierto? Era lo cortaban al Espíritu. Amén. No se podía recibir de la palabra del Señor. Amén. Cuando dice con toda sujeción. Esto quiere decir que la mujer estaba bajo del hombre en autoridad. Tenía que respetar y reconocer el orden. Esto no quiere decir que los hombres sean más espirituales que nosotras, ni que somos inferiores a ellos. Pero era un orden que Dios había establecido desde el principio, que ya lo vamos a ver más adelante. Y ya lo vamos a entender. Amén. La sujeción no es autoritarismo, ni tampoco estar debajo de nadie, ¿sí? Pero vamos a explicarlo un poco más adelante. Muchos hombres se abusan lamentablemente de eso. Pero bueno, sigamos. Cuando dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo acá dice que la mujer no debería enseñar la palabra en la iglesia. Pero en realidad no quiere decir que nosotras no podemos predicar, sino que tenemos que estar de acuerdo con la cabeza de la iglesia. Por ejemplo, no es tan literal lo que Pablo dice, que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Lo que está diciendo Pablo acá es que nosotras como mujeres podemos enseñar, podemos predicar, pero tenemos que estar de acuerdo con la cabeza de la iglesia, o sea, con el pastor, con el hombre que Dios pone para estar al frente de la iglesia, al cual Dios le da autoridad para ejercer ese dominio. Amén. Para ejercer esa autoridad. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy pastora, pero mi marido, que es el pastor, estamos de acuerdo en que trabajemos de igual a igual. Si bien yo lo consulto a él en todo, pero él también me consulta a mí. O sea, estamos de acuerdo. ¿Sí? Eso quiere decir, no es que yo me mando sola, sino que estoy de acuerdo con mi marido, estoy de acuerdo con el pastor. Y antes, cuando no era pastora y me congregaba en una iglesia, estaba de acuerdo con el anciano de la iglesia, con el anciano mayor, con el copastor o con el pastor mismo. Amén. Con la persona que Dios pone en autoridad dentro de la iglesia. Amén. Tampoco es que tenés que estar de acuerdo y sujetarte a todos los hombres. Sí, pero ya lo vamos a seguir viendo. Tenés que estar sujeta a tu pastor y a tu esposo. Sí, pero ya lo vamos a seguir viendo. En 1 Corintios, capítulo 11, el versículo del 1 al 12. Pablo dice lo mismo. Las mujeres siempre deben estar bajo la autoridad de la cabeza de la iglesia, de la cabeza de la congregación. Por eso en la antigüedad la forma de demostrarlo, como lo hacían en Corintios, era cubriéndose la cabeza. Hoy en día eso ya no existe. Quizás alguna congregación de las iglesias llamadas iglesias primitivas, pero prácticamente ya no existen. La mujer en Corintios solo podía orar y profetizar si realmente demostraba al cubrirse la cabeza que estaba bajo el liderazgo de la iglesia. Amén. Cuando dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, habla sobre esto cuando dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Acá habla de la autoridad en la iglesia, pero Dios ha puesto al hombre como cabeza del hogar y en la iglesia. Es decir, que ellos tienen el lugar de autoridad y responsabilidad. ¿Pero por qué, pastora? Ya lo vamos a leer más adelante. No nos impacientemos.
Nuestra cultura ya ha puesto en igualdad al hombre y a la mujer. Muchas veces nosotras trabajamos como o más que los hombres. Mantenemos nuestras casas, nos vestimos con pantalones como los hombres. Y hay países que se visten con polleras como nosotras. No solo en Escocia. Hoy en día hay diseñadores muy conocidos que hacen polleras para hombres. Muchas veces nos cortamos el pelo, ¿no? Y, y hay hombres que tienen los cabellos largos o trenzados como lo hacemos nosotras, ¿sí? Hay demasiada igualdad entre hombre y mujer. Pero el exterior no quiere decir que Dios haya transformado la autoridad que Dios puso sobre los hombres y la responsabilidad, porque no solo es la autoridad, sino también es la responsabilidad que tienen. Amén. Dada por el Señor. La Biblia es muy específica con esto. No nos ordena sujetarnos en todo al hombre, solo en el hogar y en la iglesia. ¿Escucharon? Solo en el lugar, en el hogar y en la iglesia. Pero también vamos a explicar eso. Dios nos ordenó que tengan autoridad exclusiva en política, negocios, educación, etc. Tampoco quiere decir que nosotras como mujeres tenemos que estar en la iglesia o en tu casa sujetas a todos los hombres. Ojo, solo a tu esposo en tu casa y al pastor que dirige la iglesia, no a todos los hombres. Muchas pueden sentirse que son inferiores por esta autoridad dada al hombre, pero no es así, no se trata de ser superior o inferior. Recordemos la relación de Jesús con el Padre. Si bien son iguales en su ser, porque los dos son unos, los dos son Dios, pero tienen diferentes roles. Cuando se trata de autoridad, recordemos que no podemos llegar al Padre si no es por Jesús. El hombre y la mujer tienen diferentes roles. Amén. Tenemos diferentes roles de los hombres. ¿Sí? Cuando dice que te tenés que sujetar a todos los hombres, habla del esposo y de la iglesia. Pero si hay autoritarismo en tu casa o violencia, eso no es sujeción. ¿Sí? Eso a Dios no le agrada. Seamos sumisas, pero también fijémonos que el autoritarismo o la violencia del hombre, o quizás el hombre te menosprecian, porque no solo es la violencia física, sino también es la violencia psicológica, ¿sí? Eso no viene de parte de Dios. Entonces no nos estamos sujetando al hombre del hogar, no nos estamos sujetando a nuestro esposo. Amén, porque Dios a eso no le agrada. Dice la palabra, el que haya esposa halla el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Cuando habla de esposa, también habla de esposo. Nosotros en el matrimonio, en el hombre que Dios pone en nuestras vidas, que Dios pone, no el que elegimos, sino el hombre que Dios pone en nuestras vidas, tenemos que encontrar la benevolencia y el amor de Jehová. Si no tenemos no encontramos eso bueno y el amor de Jehová en ese hombre es porque no viene de parte de Dios. Amén. Entonces ahí no podemos estar sometiéndonos, que no sería sujetando, sería sometiéndonos a palabras que no vienen, y cosas que no vienen, y obras que no vienen de parte de Dios. Amén. Vamos a los versículos 13 y 14. Ahí nos va a hablar que Dios reconoce al hombre como autoridad en la iglesia. Bueno, acá vamos al quis, diría yo, de la cuestión. Amén. Vamos a explicar un poco para aquellas mujeres que dicen, pero ¿por qué el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? ¿Yo no soy igual que él? Sí, somos iguales, pero tenemos distintos roles. Y ahora vamos a explicar el motivo de por qué Dios le dio la autoridad al hombre en la iglesia y en la casa. Recordemos que nosotras somos, yo siempre digo que somos el cuello. Nosotras tenemos esa sabiduría, somos la idónea. Y no tenemos que actuar con autoridad, sino como idóneas. La idónea es la que acompaña, la que aconseja, la que cuida, la que ama. Por eso siempre les digo que tenemos que ser esas columnas, ¿sí? Porque somos tanto edificación
como para destrucción del hombre. Amén. Así que vamos a explicar un poquito esto de por qué el hombre tiene la autoridad en la iglesia y en la casa. Cuando dice, porque Adán fue tomado primero. La primera razón es el orden de la creación, y por eso se le dio la autoridad en los orígenes de la tierra. La primera orden que Dios dio al hombre fue en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando dice, y mandó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comiereis, ciertamente morirás. Cuando Dios le dio a Adán esta orden, Eva todavía no había sido creada. Por eso Adán recibió su orden y su autoridad de Dios, y Eva recibió su orden y su autoridad por parte de Adán. ¿Respondí tu pregunta? Amén, aleluya. ¿Cuántas dicen gloria a Dios, amén? O dicen ay, ay, ay. ¿Cuántas están recibiendo lo que el Señor hoy nos está enseñando? Lo que el Señor quiere de vos y de mí. Amén. Cuando dice la mujer siendo engañada. La segunda razón es la diferencia entre el pecado de Adán y el de Eva. Acá se puede ver bien la autoridad de cada uno. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Eva fue la que pecó primero. Sin embargo, en la Biblia no se ve que se culpa a Eva, siempre se culpa a Adán. Lo podemos ver en Romanos 5, versículo 12, que dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Adán fue el responsable del pecado porque tenía la autoridad y una responsabilidad dada por Dios que Eva no tenía. Adán fracasó en la responsabilidad que Dios le había dado. Eva fue engañada y Adán pecó, ya que él sabía lo que hacía cuando desobedecía a Dios. Pero lo que hizo Adán fue peor que lo que había hecho Eva. Ella fue débil y en una posición de autoridad podía ser fácilmente engañada. Podemos ver que las mujeres somos más sensibles espiritualmente que el hombre, pero esto puede ser tanto para bien como para mal. Amén. Nosotras como mujeres somos sensibles y muchas veces creemos en la seducción, ¿sí? Por eso el Señor le habló al hombre. El hombre en estas cosas es menos sentimental, por llamarlo de alguna manera. El hombre es más duro, tiene el corazón más duro que nosotras. Nosotras como mujeres somos muy sentimentales, ¿sí? Así que por eso la responsabilidad que del pecado vino sobre Adán y fue peor que lo que Eva había hecho. Sí, porque la orden que había recibido Adán vino de parte de Dios. A Eva se lo dijo Adán. Amén. Voy contestando tus preguntas, tus inquietudes. En el versículo 15 podemos ver que somos mujeres que recibimos la maldición de Eva. Cuando dice, pero se salvará engendrando hijos. Este pasaje, si lo interpretamos en su idioma original antiguo, dice que se salvará en el parto. ¿Por qué dice esto? Antiguamente las mujeres morían en los partos, si tenían alguna complicación. Hoy en día es muy difícil que la mujer muera en un parto, ya que la ciencia está muy avanzada. Esto quería decir que más allá que como mujeres llevábamos la maldición de Eva, porque había sido seducida, engañada, había sido débil, las mujeres, nosotras, podíamos ser salvadas por el Mesías, quien había llegado al mundo a través de una mujer. Es muy probable que la idea de Pablo fue comparar lo malo y la debilidad de Eva en el Edén como algo mucho mayor. Una mujer fue usada para traer al Hijo de Dios al mundo. Fuimos salvadas engendrando hijos, porque una mujer le dio vida a Jesús. Amén. Cuando dice fe, amor y santificación con modestia, Dios quiere que todas las mujeres tengamos estas cualidades,
para que podamos transmitirlas a nuestros hijos. Lo estás haciendo con tu hijo, lo estás haciendo. Estás transmitiéndole esa fe, ese amor, esa santificación. Le estás transfiriendo la modestia. Le estás enseñando como Dios quiere que le enseñes. Enseña a tus hijos a ser hombres de Dios y a tus hijas a ser mujeres de Dios. Amén. No quieras cambiar los roles porque nos va a ir mal. Amén. Vamos a resumir. El orden de Dios tiene que ser cumplido para que la iglesia funcione bien. Es un organismo, tiene distintas personalidades, caracteres y situaciones. La gente que congrega son todos distintos. El que dirige la iglesia es el hombre. Dios le dio la autoridad a él. Las mujeres podemos enseñar, predicar, podemos enseñar a nuestros maridos, pero en privado, no en la iglesia. Tengamos cuidado, eso de gritarle al marido en la iglesia o llamarle la atención. Si querés decirle algo, llamalo y decíselo en voz baja, sí, pero nunca a los gritos. Cuidado. Tampoco debemos querer tomar autoridad en la iglesia sobre el que la dirige, a no ser que el que está al frente, el pastor que está al frente, te dé la autoridad. En mi caso, mi marido y yo, él es pastor, yo soy la pastora, los dos somos iguales, pero porque estamos de acuerdo. Cada uno tiene roles distintos dentro de la iglesia, pero eh, yo me sujeto a mi marido porque él me da la autorización y él es el que dirige la iglesia, pero muchas veces las decisiones, siempre mejor dicho, no muchas veces, siempre las decisiones y la responsabilidad es tanto del uno como del otro. Amén. Pero yo primero estuve de acuerdo con mi marido, estuve de acuerdo con el pastor, estuve de acuerdo con la cabeza. Amén. En mi casa no hay diferencias de roles de hombres ni roles de mujer, sí, pero estamos de acuerdo, de acuerdo. Si estás de acuerdo, el Señor ahí no se mete. ¿Por qué? Porque estás de acuerdo con la cabeza. Amén. Por más que sea nuestro esposo, todo lo que hagamos debemos de estar de acuerdo con la autoridad que dirige la iglesia, o sea, con el pastor. Debemos ser prudentes, tranquilas y ayudar a mantener el orden y no crearlo. No generemos división. Amén. Tenemos que ser prudentes y tranquilas. Las mujeres somos complicadas. Pablo las conocía. Y hoy en tu iglesia, en la mía, en el vecindario, en el colegio, en el trabajo donde hay mujeres, siempre hay conflictos. Oh no, mi amada, dígame no ay. Pero es verdad. El otro día leía en un WhatsApp, no en un grupo, ¿no? Era un chiste, ¿no? Y mostraba, ¿no? Que los hombres, cómo me organizaban el asado y decían, bueno, yo llevo la carne, el otro llevaba qué sé yo, el carbón, el otro llegaba la bebida, el otro, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y todo muy rápido, el otro la ensalada, y todo rápido, nadie se oponía a ninguno de lo que había dicho que llevaban, ¿no? Y duraba, no sé, una conversación de 10 mensajes, ponele, 10 personas, 10 mensajes, no había más. En un grupo de mujeres, ¿no? Donde estaban organizando un picnic, eran 5 mujeres, y esas 5 mujeres no se podían poner de acuerdo, había como 40 mensajes, ¿no? Una decía, yo llevo, no sé, la torta, el bizcochuelo, qué sé yo. Y la otra decía, no, pero lo iba a hacer yo. Ah, bueno, entonces llévalo vos. No, pero yo iba a llevar el mate. No, ahora yo llevo el mate, lleva vos el bizcochuelo. Y era todo así, o sea, todo complicado, todo conflictivo. ¿Es así, amadas? ¿O no somos así las mujeres? Es tremendo. Lo mismo que con el colegio, en los grupos de las mamis, ¿no? Cuántas generan conflictos, a lo mejor por pavadas, por cosas que no tienen sentido. Pero bueno, la mujer ya de por sí es conflictiva, es complicada. Oremos para que nosotras marquemos la diferencia, para que mostremos otra cara de la mujer y que no sea esto de generar conflictos. Amén.
Dios le dio la autoridad al hombre porque Adán fue creado primero. Adán pecó sabiendo lo que hacía, fue desobediente a la orden que Dios le había dado. Satanás pudo engañar a Eva. Adán escuchó a su esposa, le hizo caso, sabiendo que eso estaba mal. Amén. Abraham una vez escuchó el consejo de su esposa Sara y tuvieron un gran problema, como en Génesis 16. Pero otro día, Sara le dio otro consejo y Dios le dijo a Abraham que le hiciera caso a su esposa. Como mujeres podemos dar apoyo y consejos, pero no podemos tomar el lugar que Dios le dio al hombre en tu casa o en la iglesia. Y no es a todos los hombres, sino a tu esposo y al pastor que dirige la obra. Que seamos sumisas con nuestros esposos es parte del plan original de Dios. Sumisa no es ser sometida, cuidado. No confundamos violencia, autoritarismo, dominio con sumisión. Cuidado, amada, cuidado. Amén. Actualmente pareciera que todo estuviera al revés, ¿no es cierto? Hombres y mujeres hablando, vistiéndose, haciendo trabajos contrarios a cómo fuimos creados. Esto se debe a no obedecer el orden que Dios estableció originalmente. La Biblia no dice que tenemos que tener hijos todo el tiempo, no dice que tenemos que estar desarregladas y estar limpiando todo el día. No apoya que no puedas desarrollarte y hacer lo que te gusta, mientras que esté de acuerdo con el corazón de Dios. No dice que tenés que quedarte encerrada, cosa que antes era normal. La mujer antiguamente se dedicaba a limpiar y a tener hijos, ¿no es cierto? Eso no es bíblico. Dios te da la libertad para trabajar, estudiar, pero también nos da la responsabilidad de ser madres y esposas, de ser idóneas, que es para lo que fuimos creadas. Muchas de nosotras fuimos o somos madres, esposas, trabajamos y ayudamos a nuestros maridos a sostener el hogar. Atrás, otras tuvimos que ser padres y madres, ser hombres y mujeres a la vez. Pero Dios estuvo ahí respaldándote siempre y dándote la fuerza necesaria para llevar a tu casa y a tus hijos adelante. Yo me acuerdo que cuando no estaba casada, recuerdo que mi marido, que Dios me sostenía. Mi marido era el Señor. Y me acuerdo que una vez le dije al Señor, ¿no? Porque tardaba en llegar la promesa de mi matrimonio. Estuve 15 años sola esperando en el Señor. Y una vez le dije al Señor, Señor, bueno, está bien, ya que tanto me hablas y ya que tanto me decís que vos sos mi esposo, que vos es el que me vas a cuidar, bueno, entonces sacame la soledad y la angustia que tengo adentro y sé mi esposo, yo me caso con vos, pero bueno, que yo no sienta soledad, que no me sienta mal, que no me sienta sola, que no me sienta triste. Amén. Y saben una cosa, fue instantáneo. En el momento Dios arrancó la soledad, la tristeza de mi corazón y así lo hizo. Él fue la cabeza por más de 10 años en mi vida. Amén, hasta que llegó mi marido. Hasta que llegó mi marido. Y mi marido es el amor de Él trasladado en la tierra. Dios es celoso, amada. Es celoso. Es celoso. Y siempre tenés que poner primero a Dios antes que tu marido, que tu casa. Poner primero a Dios significa, como digo siempre, que tu primer pensamiento, que tu primer sentimiento, que tu primera mirada sea para el Señor. Amén. Y ahí es donde tenés que avanzar, porque el Señor es la cabeza, es el centro de nuestras vidas, tiene que ser el centro de nuestras vidas. El centro de nuestras vidas no tiene que ser un hombre, no tiene que ser tu hija, tu hijo, no tiene que ser el dinero. El centro de nuestra vida tiene que ser el Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Así que, amada guerrera del León de Judá, amada del Señor, hoy Él ha hablado, transmitiéndonos sus enseñanzas, transmitiéndonos a través de las cartas de Pablo, qué es lo que Él quiere de su iglesia, qué es lo que quiere del hombre, qué es lo que quiere de nosotras como mujeres, y hasta nos explicó el por qué el hombre es la cabeza. Amén. Nosotras somos la idónea. Las decisiones son del hombre. Nosotras sugerimos, pero que las decisiones que tomemos aún nosotras estén de acuerdo con el hombre que es la cabeza. Como les dije hace un rato, mi marido y yo estamos de acuerdo en todo, ¿sí? No, él me respeta tanto, pero es un acuerdo entre nosotras, que aún él siendo la cabeza, antes de tomar una decisión me pregunta,
Y yo, como para responder a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere, lo respeto a Él como cabeza y cada decisión que tomo, la tomo en acuerdo con Él. Amén. Como le dije hace un rato, en mi casa no hay eh, mujer, hombre, cabeza y no cabeza. Acá somos los dos iguales, ¿sí? No hay una superior, una inferior. No es que mi marido me hace sentir inferior, ni nada por el estilo, ni yo tampoco lo domino, ni nada, no nada que ver. Sino que todo lo que hacemos está en acuerdo. Todo, todo lo que hacemos está en acuerdo. Yo me sujeto a mi marido en el acuerdo. Amén. Y él me respeta como su idónea en el acuerdo. Amén. Y entre los dos tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Amén. Todo se charla, amada, todo háblenlo con su marido, aún con el pastor de la iglesia en tu congregación si tenés algún problema. Pero tenés que estar de acuerdo con esa persona que Dios puso, tanto en autoridad en la iglesia como en tu casa. Amén. Yo a veces lo cargo a mi marido, ¿no? Y le digo, vos sos la cabeza, pero yo soy el cuello. Que hace el cuello, maneja la cabeza. Pero no es así, amadas, no es así. Todo se toma en acuerdo, todo se toma en acuerdo. Somos las idóneas, la mujer que Dios creó, como creó a Eva, para ser compañera del hombre. Amén. Pero la autoridad en la creación, en el origen, fue dada a Adán, fue dada al hombre. Y la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de la iglesia está en la cabeza, a no ser que compartas esa responsabilidad y estés de acuerdo con tu marido o con el pastor de la iglesia, como en mi caso. Los dos compartimos responsabilidades. Amén. La responsabilidad es igual para los dos. Amén. ¿Pero por qué? Porque estoy de acuerdo con la cabeza del hogar, con la cabeza de la iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa sabiduría, que nos lleve de su mano, que nos enseñe todos los días, aún para que no nos enojemos, para que podamos recibir esta palabra con amor, ¿no? Y con alegría. Amén. Sabiendo que Dios nos dio esa responsabilidad de ser las idóneas, de ser las columnas. Amén. Porque Eva fue destrucción para Adán, y no solo para Adán, sino también para el mundo. ¿Sí? Entonces, el hombre eh, tiene que ser edificado por nosotras. ¿Sí? La mujer tanto de edificación como de destrucción. ¿Cómo querés ser? ¿Cómo querés ser? Amén. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por la gracia que derramaste en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en cada situación, Señor, vos nos hablás, vos nos ministrás, nos aconsejás. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad, Señor, de ponernos de acuerdo con la cabeza de la casa, con la cabeza de la iglesia para poder avanzar, para poder seguir. Gracias, Señor, porque vos seguís hablando día a día, seguís transformando. Y si hubo cosas, Señor, que en el pasado no entendíamos, Señor, o que no las aceptábamos por diferentes culturas, por diferentes situaciones, Señor, te pedimos perdón por nuestra ignorancia. Señor, en el nombre de Jesús, tu gloria, tu poder, tu amor, tu misericordia y tu paz se derrame sobre cada una de nosotras. Señor, danos esa sabiduría para poder llevar consejo, para poder llevar el buen consejo, Señor, en el nombre de Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ser prudentes, a ser modestas, Señor, a ser decorosas, a poder vestirnos, Señor, arreglarnos en la manera que a vos te agrada. Señor, no queremos llamar la atención, Señor, sino que queremos que vos, si nos querés mostrar, nos muestres, no que a través de nuestros vestidos, a través de nuestras joyas, seamos vistas, Señor, sino que seamos vistas porque por tu gracia, por tu amor, por las obras que vos haces a través nuestro.
Señor, en el nombre de Jesús, tu gloria y tu poder se derrame todos los días de nuestras vidas. Señor, y te damos gracias. Señor, en el nombre de Jesús, yo ato toda rebeldía y todo capricho que les impida sujetarse a sus maridos. En el nombre de Jesús, y ato toda violencia y todo autoritarismo que haya en los maridos, en las cabezas de la congregación, para lastimar y dañar a las mujeres. En el nombre de Jesús, Señor, danos discernimiento para conocer lo que viene de tu mano y lo que viene del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, que tu poder se manifieste. Señor, danos el discernimiento para saber cuándo es sujeción, cuando tenemos que ser sumisas y cuando es, Señor, manipulación, cuando es autoritarismo, cuando es violencia. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Cuando es, Señor, opresión, Padre, en el nombre de Jesús. Danos ese discernimiento para poder diferenciar. Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, guiarnos, Espíritu de Dios, en todo tiempo y en todo momento. Queremos ser esas mujeres sabias, esas mujeres que edifican, no las que destruyen. Esas mujeres, Señor, sensibles a tu palabra, sensibles, Señor, a la cabeza, Señor, del hogar, a la cabeza de la iglesia. Señor, queremos ser sensibles, Señor. Queremos respetar y ser respetadas. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a ser formadoras de mujeres llenas de tu presencia, llenas de tu poder y llenas de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amadas, hermosas guerreras del León de Judá, que Dios las bendiga, las guarde en esta mañana, las cubra, el Señor las cubra bajo la sangre de Cristo y que su presencia las acompañe en cada actividad que realicen, que su presencia las acompañe en cada problema, en cada situación, que las acompañe durante todo el día. En el nombre de Jesús, Dios las bendiga, las guarde y las cuide. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Sí, porque Él me ha dado el poder. Porque Él me ha dado la victoria.